Le agradezco mucho al diputado Ricardo Rubio, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, que nos acompaña hoy en Mega Noticias para platicar de este tema que sin duda es fundamental para nuestro país y también para la capital de México. Hablamos del transporte público. Bienvenido, diputado, ¿cómo estás? Hola Magda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias. Te saludo a ti y a todas las personas que nos siguen en la plataforma. Así es, muy preocupante este tema. Oye, platiquemos primero desde una visión general. ¿Cuál es el diagnóstico que podemos hacer del transporte público en materia de movilidad en la gran megalópolis? Sí, claro, Magda, fíjate que la verdad es que es un transporte público que deja mucho que desear. Todos saben de lo que se padece. Y mira, hay ahorita una gran crítica, pues precisamente por esta alza en la tarifa del transporte público de $1 a partir del 15 de junio, a raíz de digamos, la presión que generaron los transportistas, especialmente con los microbuseros, cuando, si recuerdas, cerraron importantes avenidas en toda la ciudad, exigiendo el alza de esta tarifa, derivado de que, según ellos relataban, llevaban ya muchos meses, quizás años, negociando con el gobierno y que, bueno, pues el gobierno hacía oídos sordos. Sin embargo, bueno, lo que ellos pedían era que se aumentara pues prácticamente a $9 la tarifa de transporte público. Y bueno, finalmente quedó en $6, estaba en 5, quedó en 6. Y bueno, pues los motivos del incremento fueron que se hicieron justamente estas manifestaciones. Claro. Y bueno, pues su argumento es el alza en el precio del combustible elevado y los costos de operación de los microbuses y las combis, ¿no? Oye, Ricardo, pero en este sentido, ¿se paga lo justo? Porque hoy vemos tarifas que son totalmente distintas, ¿no? Por ejemplo, lo que te cuesta el transporte público en el Estado de México, lo que te cuesta en la propia Ciudad de México, que están divididos pues prácticamente por nada, por una calle. O sea, ¿sí es necesario incrementar el costo del transporte en la Ciudad de México, incrementarlo más que este peso que fue el incremento en días pasados? Mira, yo creo que no. De entrada, decirte, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo quedaron las tarifas? Quedaron $6 en 5 kilómetros, quedaron 6.50 de 5 a 12 kilómetros y quedó de 7.50 a una distancia mayor de 12 kilómetros, los camiones de ruta, $7 distancia menor a 12 kilómetros, 7.50 mayor a 12 kilómetros, ¿no? ¿Realmente se paga lo suficiente por el transporte público o no? Es una pregunta de fondo, sobre todo porque hay que recordar que en días pasados hubo este incremento en la tarifa del costo, en el costo de la tarifa, perdóneme, de la Ciudad de México, ¿no? Era un incremento que se dio de $1 que sin duda levantó muchas cejas. Hay quienes dicen que bueno, finalmente el gobierno capitalino no se quería aventar el costo político que representaba el poder incrementar aún más la tarifa. Hay otros más que dicen a ver si era necesario. ¿Por qué? Porque hay que voltear a ver cuáles son las condiciones actuales en las que se encuentra el transporte público en la Ciudad de México, el costo de los combustibles, el costo de las refacciones, las propias unidades que requieren mantenimiento y que no lo es suficiente. Pero también está la otra perspectiva, la del ciudadano de a pie. ¿Se tiene el suficiente dinero como para poder soportar el incremento del costo del transporte público? Ya de por sí un peso le cuesta bastante al bolsillo. Ricardo, diputado, ya te tenemos nuevamente. Gracias. Sí, les comentaba que en la Ciudad de México es una de las ciudades que sí, diputado, ¿me escuchas? Sí, ¿le escucho bien? ¿Me escuchan? Bueno, sí, yo sí les escucho. Hola. Ya te tenemos ahora sí. Sí. Qué bueno, tuvimos ahí una pequeña falla de comunicación, pero ya estamos de nuevo. Me comentabas parte de estos ajustes que se hace, cómo quedan los costos. Déjame irme un poquito más adelante y retomar esta parte del qué pasa directamente con el Metro de la Ciudad de México, que es otro asunto que también ha entrado a debate. Se dice que la tarifa realmente es muy baja, ¿no? Muy bajo el costo en comparación de lo que debería de estarse cobrando. ¿Qué me dices? Sí, efectivamente lo que se ha sostenido es que la tarifa efectivamente en relación con los demás estados de la República pues es baja, ¿no? Sin embargo, este costo se compensa con la cantidad de personas que utilizan el transporte público. A ver, en la Ciudad de México somos 9 millones de habitantes y en la zona conurbada más de 20. Es decir, la zona metropolitana, que implica Estado de México, Hidalgo. Entonces,
La realidad es que la compensación que se hace con el número de personas que transitan, o sea, hay alcaldías en donde hay población flotante que viene, por ejemplo, del Estado de México, que llegan a ser hasta 5 millones. La alcaldía Benito Juárez, por ejemplo, tiene una población flotante de gente que trabaja ahí de 5 millones de personas al día. Entonces, imaginémonos este mismo efecto en todas las demás alcaldías. Entonces, toda la gente que se transporta en peceros, en metro y demás, pues la verdad es que la derrama económica que tiene el sistema de transporte colectivo no es menor y no es como para que se dé un servicio como el que se da tan pues sucio, lleno de inseguridad, problemas, justamente lo que veíamos que sucedió el día de ayer en el metro, los microbuses en un estado deplorable digamos de físico, además si una persona se sienta, muchos se han quejado que les rompe la ropa porque están los fierros retorcidos ahí, viejos, oxidados. Entonces la verdad es que es muy deprimente el sistema de transporte que tenemos en la ciudad. Y bueno, es justa, me parece que el reclamo es justo del alza, porque también desgraciadamente las gasolinas han subido mucho y bueno, pues el transportista tiene que, pues no puede más que trasladar el costo de lo que a ellos les está costando. Sin embargo, el gobierno, así como subsidia otras cosas, pues debería subsidiar en cierta medida el transporte público. Y bien, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita entonces para poder mejorar la calidad y la movilidad en general en la gran megalópolis? ¿Solamente el meterle más subsidio y se tendría la capacidad para hacerlo? Bien, esto por un lado, y por otro lado, por ejemplo, entender que el gobierno no sabe gastar. Por un lado tiene un guardadito de 3,000 millones de pesos que utiliza para otros fines, nos queremos que es para fines electorales, y si a esto sumamos la inflación histórica que existe, la falta de empleo, pues es inconcebible que se atrevan a no tener un servicio público de calidad. ¿Qué necesitamos? Sacar de circulación los modelos de peceros que tenemos ahorita, meter, a un programa todos el transporte público que ahorita existe para que sea renovado, para que sean transportes eléctricos o semieléctricos híbridos y bueno, pues en mejores condiciones. Me parece que de entrada eso justificaría el alza. Bien. Y además ayudar a los concesionarios a conseguir los créditos para poder hacerse de estas nuevas unidades. Bien, diputado, te agradecemos mucho estos minutos con Mega Noticias y bueno, esperemos pronto tengamos nuevamente la oportunidad de conversar contigo. Será un placer, Magda. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, excelente tarde.